La evolución. ¿Qué es la evolución? La selección natural se define como la reproducción diferencial de los genotipos de una población biológica. Habíamos dicho que la selección natural es cuando el más fuerte sobrevive, pero que en realidad no es el más fuerte, sino el más adaptado sobrevive, ¿correcto? Eso es lo que habíamos dicho. Entonces, Angélica Torres Morales necesitaba saber algo más acerca de la selección natural. Ahí está Angélica. No, puede haber muchos genotipos, Jefferson. Bien, parece que no está Angélica Torres. Bien, ella quería saber qué era la selección natural y cómo se daba. Entonces recuerden este pequeño diagrama en donde decíamos que cuando yo tengo un potencial de reproducción rápida y hay hartos recursos, que hay recursos y un tamaño de población constante, se va a generar una presión sobre ese recurso. Al generarse esa competencia por ese recurso y habiendo diversas formas de alcanzarlo, pues es cuando va a entrar la selección natural. Y si esa selección natural se hereda, esas características se van a heredar, va a haber evolución, ¿correcto? Jefferson, entre genotipo y fenotipo, genotipo son los genes y fenotipo cómo se expresan esos genes. ¿Mm? Bien, entonces, la selección natural simplemente es cuando yo cojo esas características que hacen que yo sea diferente y que esas me favorezcan para adquirir un recurso, ¿correcto? Bien. Esta pregunta me la envió Cristian Javier Amado Castañeda. Decía, profe, quería preguntarle por qué los híbridos son infértiles y si en esta última clase vamos a repasar algo del homocigoto y heterocigoto o la parte genética. Gracias. ¿Cristian se encuentra? Sí, Dani, lo que tú estás acá fue selección natural. Se extinguen, Jefferson, porque no son adecuados para luchar por ese recurso. Bueno, entonces, bien, un híbrido es un organismo vivo, animal o vegetal, que procede del cruce de dos organismos por reproducción sexual de razas, especies o subespecies distintas, o de alguna o más cualidades diferentes. Uno de los ejemplos es este, el ligre, que es el cruce entre un león y un tigre. La mula, por ejemplo, aleja muy bien. Correcto. Entonces, esos son híbridos. ¿Qué es lo que pasa con un híbrido? Si yo tengo, voy a dar un ejemplo porque yo no tengo el cariotipo, es decir, el número de cromosomas exactos del león y del tigre, ¿cierto? Entonces, digamos que el león tenga 3 cromosomas y el tigre tenga 2, ¿correcto? Entonces, cuando yo tengo aquí la meiosis, este va a salir con 3 cromosomas y este va a salir con 2.
Cuando, perdón, con dos nomás, dos líneas. Cuando hago el cruce, esta célula me va a quedar algo así, y uno volando. Por lo tanto, por eso los híbridos no son fértiles. ¿Mm? El león y el tigre sí se pueden reproducir, pero el híbrido no es fértil. Es decir, el hijo no es fértil. Podría ser, no conozco, pero podría ser. Entonces esa es la razón por la cual los híbridos no son fértiles. También me preguntaba qué es homocigoto y qué es heterocigoto. Entonces homocigoto es un cigoto que está formado por la unión de dos células sexuales que tienen la misma dotación genética, es decir, que son iguales. Es decir, que para esa característica es igual. Es decir, lo que llamamos una raza pura. Mientras que el heterocigoto son las células sexuales están de diferente eh, características, ¿correcto? El cigoto es la unión de dos células sexuales. No, Paola, cuando una persona no puede tener hijos pueden ser otras razones, no necesariamente porque sea un híbrido. ¿Mm? Es distinta a las razones por las cuales una persona no puede tener hijos, no es porque sea un híbrido. Mm. Sí, la dotación genética tiene que ver con el número de cromosomas. Danilo, puede existir, pero no lo conozco. No, personas híbridas no. Vimos en clase que había algunas trisomías que se llamaban, algunas cosas que cuando los cromosomas se dividían más veces y formaban las trisomías que formaban enfermedades, como el síndrome de Down, que en vez de tener dos cromosomas número 21 teníamos tres, ¿cierto? Había otras trisomías como la triple X, que era la supermujer, teníamos XYY, XXY, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente eso hacía que fuera infértil. ¿Listo? Bien, continuemos. Un ejemplo de esa pregunta sería este. Los glóbulos rojos son células que hacen parte del tejido sanguíneo. Sí, bueno. Sí, creo que ya no hay más preguntas. Esas fueron todas las preguntas que me enviaron al correo que pude contestar aquí. Las otras que no pude contestar es porque o no entendí que me preguntaban, o eran muy extensas como todo un simulacro, o simplemente eran, profe, necesito saber lo de la duplicación. Pero, ¿qué de la duplicación? ¿Correcto? Mm, Daniela, claro, Daniela, codominancia, no codomancia, codominancia, que es cuando dos, en genética se habla de codominancia, que es cuando yo tengo dos genes dominantes y los dos se cruzan, entonces los dos van a tender a expresarse. Por ejemplo, una flor blanca y una flor roja, cuyos colores sean dominantes, la hija va a salir o rosada, o roja con pepas blancas, o blanca con pepas rojas, no sé, pero los dos tienden a expresarse. ¿Listo? Aleja, ¿cuál me enviaste que no te la respondí? ¿Aprovecha ahora o calla para siempre? Un ojo azul y un ojo otro verde, no, eso es una mutación en un cromosoma, en un gen, mentiras, en un gen es una mutación y por eso se llama esa heterocromía en los ojos. ¿Mm? Bien, estoy esperando que Alexa me envíe la pregunta que no le respondí y seguimos con preguntas. No, Edwin Turizo.
Habíamos visto en clase una tabla en donde vimos qué era replicación, qué era duplicación y qué era transcripción. Son diferentes y cuáles son los productos de cada uno. Revisa la clase de genética y ahí vas a entender qué es cada uno de ellos. Si no lo encuentras en el video, yo te envío la tabla en donde está explicado cada uno de ellos, ¿vale? Las alas de una murciélago o una mariposa son análogos porque tienen diferente origen embrionario, pero funcionan igual, sirven para volar. Bien, vamos a mirar estos ejemplos de preguntas. Dime, Alejandra. El correo, nuevamente vamos a escribir el correo. Biología, @ puntaje nacional.co. Para eso estamos aquí, Alejandra, para responder las dudas. La productividad ecológica es la cantidad de biomasa, es lo que va a producir un organismo. ¿Cierto? Eso lo vamos a ver ahorita en una pregunta que tengo delante. Adriana, somática y haploide. Las dos son distintas. Somática y sexual será y haploide y diploide. Lo que pasa es que las somáticas suelen ser diploides y los gametos o sexuales son haploides. ¿Correcto, Adriana? Nicolás, los niveles tróficos. De los niveles tróficos, ¿qué necesitas saber? Porque es que un nivel trófico depende de la cadena que esté. Vale, ya miramos lo de la productividad económica y la biomasa. En la tercera generación lo podemos ver es por los porcentajes que se dan. Y ahí podemos saber cómo es, si son abejas amarillas o verdes. Y eso tocaría cruzar algunos hijos de la generación tercera con un raza pura, recesivo, es decir, para saber cuáles son las que se van a dar y con eso sabríamos cuáles son los dominantes y los recesivos. No tanto somática como asexual. Somática es la corporal, una célula de mi piel, una célula de mi riñón, una célula de mi... Todas esas son células somáticas. Soma quiere decir cuerpo, entonces somática es que me forma el cuerpo. ¿Listo? La clorofila es un pigmento que me ayuda a la fotosíntesis y los ribosomas son unos organelos que me fabrican las proteínas. Y la clorofila sí le da el color a las plantas, el color verde. Correcto, Angie. Somáticas son el resto de células de nuestro organismo que no son sexuales. Bueno, medio hipertónico y hipotónico. Eso tiene que ver aquí con esto. Vamos a mirar esta pregunta y lo miramos. Los lisosomas son los organelos que se encargan de la digestión celular. Son ricos en enzimas, Paola. Entonces son los que encargan de la digestión celular. Sí, señor. Godzilla. Tienes toda la razón. Lo de la ósmosis, claro que sí. Entonces vamos a mirar esta pregunta y explico lo de la ósmosis. ¿Les parece? Los glóbulos rojos son células que hacen parte del tejido sanguíneo. Si a la muestra de sangre se le agrega una solución salina muy concentrada, los glóbulos rojos, es que esta pregunta es ósmosis.
esta pregunta es ósmosis, ¿correcto? Correcto, Teomate, hipo menos, hiper más, iso igual. Vamos a coger este espacio aquí para explicar lo de la ósmosis. Entonces, yo tengo mi célula aquí, ¿cierto? Tengo tres opciones. En un medio hipo, en un medio iso o en un medio hipertónico. ¿Esto qué quiere decir? Hipotónico. Listo, Godzilla, si quieres que te llame Godzilla, te llamaré Godzilla. Ya miramos, Azuque, regálame, explico esto y ya miramos lo que tú me preguntas. Entonces, un medio hipotónico es un medio que tiene menos concentración que la célula. Un medio isotónico es que tiene la misma concentración que la célula y un hipertónico es que tiene mucha más concentración que la célula. Entonces, cuando hablo de un medio hipotónico, ¿cierto? El agua entra a la célula. Si hablamos de iso, va a haber un intercambio igual. Y si hablamos de hipertónico, el agua sale de la célula. Es decir, aquí podría hincharse hasta explotar y aquí podría deshidratarse, ¿correcto? Eso es lo que pasa en la ósmosis. Si miramos esta pregunta, entonces decimos que es una solución muy concentrada. Al ser muy concentrada, va a ser hipertónica. Al ser hipertónica, ¿qué va a pasar? Las células se van a deshidratar. Entonces vamos a mirar por qué se deshidratan. Se deshidratan debido a la eliminación de agua, porque el líquido circundante tiene más sustancias disueltas que el líquido intracelular, por el agua tiende a salir de la célula. O se deshidratan debido a la eliminación de agua, porque el líquido circundante contiene menos. No, si aquí dice que es muy concentrado, es decir, que tiene más. Entonces quiere decir que la respuesta es la C. ¿Correcto? ¿Por qué no la D? Porque es incongruente decir que tiene menos sustancias disueltas y va a salir agua. Si tiene menos sustancias disueltas, lo que hace es que entra agua a la célula. ¿Correcto? Edwin, el hipotiroidismo es una enfermedad que me afecta a la tiroides, en donde va a generar menos hormonas, tiroxina, y por eso da el hipotiroidismo, que puede generar enanismo, puede generar extrema delgadez, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Uy, no, yo jamás, medicina no. Miremos esta pregunta. En los mamíferos, los glóbulos rojos se forman en la médula de algunos de los huesos. A medida que estas células crecen y entran en la sangre, pierden el núcleo. En un experimento se extrae sangre de un mamífero, se aíslan sus glóbulos rojos y estos son colocados luego en condiciones de laboratorio necesarias para que puedan seguir viviendo y funcionando adecuadamente. Si al cabo de un tiempo se examina la muestra de laboratorio, se esperaría que el número de glóbulos rojos haya aumentado y las nuevas células carezcan de núcleo igual que las que dieron origen. Haya aumentado, pero que las nuevas células no pueden sintetizar proteínas. No haya aumentado, puesto que, aunque los glóbulos rojos se dividan, las nuevas células producidas no serán iguales a las que dieron origen. No haya aumentado, ya que las células no pudieron dividirse y dar origen a otras células.
Es muy común tener hipotiroidismo, Silvia. Yo admiro mucho a los médicos, pero yo no serviría para ser médico. Es de mucho compromiso poner la vida de otra persona en las manos de uno. Ah, D de domingo. Y también D de Destiny. ¿Hace 8 años seré doctor o dentro de 8 años seré doctor? Dime, Alejandra. Una pregunta bastante personal, Alejandra, y te la voy a responder, pero no te voy a dar más razones porque sí estoy de acuerdo. Bien, miremos la respuesta de esta. No, eso a mí no me parece que... Por eso es que yo no sería buen médico, Alejandra, ¿sí es? Entonces, la respuesta de esta, ¿cuál es? Si yo no tengo glóbulos, si los glóbulos rojos carecen de núcleo, ¿cierto? No se van a poder dividir. Por lo tanto, no va a aumentar. No se pueden dividir. Es decir, la respuesta es la D. ¿Mm? Si la bacteriología es una buena materia, pues recuerden que yo estudié también ingeniería ambiental. De hecho, yo soy ingeniero ambiental. Me gusta más los ecosistemas, más que la parte de los organismos como tal. Yo voy hacia la parte macro de los ecosistemas. ¿Por qué no puede ser la C? Porque no se pueden dividir porque no tienen núcleo. Uy, sí, regresó el del martillo. Ese es un karma que tenemos nosotros. Pero no nos podíamos ir terminar la clase sin que llegara el martillo. No, yo no he hecho tecnólogo, yo estudié universitario. Soy tecnólogo, pero en la EXI, en Sanamieque, en desarrollo ambiental. Sí, no lo había pensado, puede ser Freddy el que está arruinando la clase con el martillo. Sí se recupera porque la sangre se produce en la médula ósea. Ojo con eso. La sangre se produce en la médula ósea y se sabe qué tan jóvenes son los glóbulos porque tienen o no tienen núcleo. En los mamíferos no hay núcleo, lo pierden evolutivamente y lo reemplazan por la hemoglobina. ¿Correcto? ¿Más preguntas? ¿Cuál pregunta, Edwin Turizo? Correcto, Edwin G28. No se da si no hay núcleo. Escríbeme, yo te respondo por correo, Gerardo, porque aquí nos enfrescaríamos en parte de bioquímica que no sería más bien confundirnos. Estas clases se hacen en las oficinas de puntaje nacional. Mi experiencia en la ingeniería ambiental, yo he trabajado, yo soy coordinador de una planta de tratamiento de agua, también manejo toda la parte de gestión de residuos y de residuos tanto ordinarios como peligrosos en una empresa. He trabajado haciendo planes de manejo ambiental, trabajé en la parte de taxonomía, haciendo evaluaciones de impacto ambiental. Sasuke, ¿cuál es la pregunta? ¿Me la repites, por favor? Es que como va pasando harto el chat, a veces me pierdo y no...
Se me olvida, si me la repites te la respondo. El proceso de clonación es coger el núcleo de una célula y ponerla en otra célula para generar un clon. Sí tiene buena salida laboral. Sí tiene muy buena salida laboral, lo que pasa es que ahorita somos muchos ingenieros ambientales. ¿Qué pasa con la abeja Dolly de la clonación, Alejandra? El alcohol embriaga, esto sería más a nivel... lo que pasa es que es un vasoconstrictor y entonces lo que hace es que pase poca sangre y eso hace que se maree y algunas células del cerebro se ven embotadas con eso. Sí, Danilo, los virus se pueden crear. No sé cuáles son las células de Sertoli, me tocaría averiguarlas porque ahorita no las tengo en la cabeza. Envíame un correo para yo te lo respondo. Exacto, tenía la misma edad de la oveja clonada. ¿Por qué? Porque el núcleo va a tener la edad de la célula original. Claro, en la meiosis, como la meiosis es la mitad de la carga genética, entonces yo cojo una célula haploide y le pongo la mitad de la carga genética, entonces la convierto en haploide para formar los gametos. Sí, muchas células se estresan y el cáncer dicen que es una de esas enfermedades que se da por el estrés de las células. Natalia, los anticonceptivos hay de muchos tipos, hay de barreras, pero supongo que tú preguntas es por los hormonales. Los hormonales simplemente es generar más progesterona para que, o sea, básicamente son estrógenos para que la progesterona no pueda engrosar el endometrio y prepararlo para el embarazo. Simplemente es eso. Es simplemente alterar un poquitico la concentración de las hormonas que me alteran el ciclo menstrual. Silvia, sí es un poco descabellado. El endometrio son las paredes del útero. Uy, Edwin, los efectos en los fetos se pueden dar por genética, por selección natural, por mutación, por radiación, por muchos factores. La cresta y la matriz mitocondrial son como la mitocondria, tiene varias membranas plegadas internas. Eh, Se dan las crestas y las matrices dentro de la membrana, voy a dibujarla aquí. Qué pena dibujo encima de la pregunta. Entonces, esto es una mitocondria, ¿cierto? Que tiene una membrana interna en donde está algo así, plegada a la parte interna. Algo así es una mitocondria. Bueno, perdonarán el dibujo, nunca he sido muy bueno dibujando. Las crestas son estos plegamientos que son altos y la matriz es estos espacios que se dan entre valles y crestas de la mitocondria. ¿Mm? Bueno, las mutaciones pueden ser de tres. Se puede dar por borrar un par de bases, por insertar o por cambiar una base. Y eso me va a cambiar las proteínas que se dan. No, no he escuchado nada de la mutación paisa, Edwin. Sí, dura entre 4 o 5 días básicamente la menstruación.
No necesariamente, esos que se clasifican así es por el peso del huevo. En la matriz de la mitocondria es donde se da el ciclo de Krebs. Correcto, Gerardo. En la matriz de la mitocondria. Sí, en efecto, aumentar la testosterona en el hombre lo puede dejar estéril, por eso es que no es bueno utilizar algunos esteroides anabolizantes que utilizan los fisicoculturistas. ¿Mm? Sí, eso es cuando sufren de dismenorrea, es decir, cuando el ciclo menstrual no es regular, MMcita. ¿Manuel? Manuel, sí. El gradiente de concentración es simplemente ir de lo más concentrado a lo menos concentrado. El uracilo es otra base nitrogenada, Nicolás, que reemplaza a la timina en el ARN. El transporte activo es la forma en que la célula se alimenta, pero cuando hay un gasto de energía, como por ejemplo en las bombas sodio y potasio, en donde tiene que haber un gasto de ATP para que entre esas sustancias a la célula. Y el pasivo es el que entra tranquilo sin un gasto de energía a la célula. No creo en los zombies, Danilo. ¿Qué no te enseñaron, Alejandra? Sí, es imposible, pues, nada es imposible, pero sería bastante difícil crear un homúnculo. Se han hecho estudios, pero nada funciona, solo en Spider-Man. Listo, voy a buscar el video, Edwin. No creo, Jesús. Estas están subiendo continuamente las clases. Revisa la clase, esas de la segunda clase creo que di, ahí puedes mirar bien lo que es transporte activo y lo de pasivo, Alejandro. La función de la bomba potasio es hacer el intercambio de iones sodio y potasio dentro de la célula. No, Dani, lo voy a buscarlo porque no lo he visto. Yo no creo que sea posible. Un homúnculo es un hombre en miniatura con casi todas las características. Sí, de hecho las aves para mí son dinosaurios evolucionadas y algunos reptiles como el cocodrilo o los lagartos son dinosaurios que derivaron de los ornitisquios y de los saurisquios. No te respondí cuál, Edwin. No, pues pueden llevar algún dulce, no es que salga un sándwich para comer durante la prueba, pero sí pueden comer un dulcecito o algo así. Hay una teoría que dice que si las adicciones pueden llegar a ser genéticas. O sea, no la adicción, sino la susceptibilidad a volverse adicto. Eso es genético. No, las plantas no tienen un sistema nervioso como tal. Monotremas son como el ornitorrinco, que son los mamíferos menos evolucionados, y las angiospermas son plantas con flores. Más que la fermentación del pan es cuando le da levadura. Las levaduras crecen haciendo que crezca el pan.
Muy seguramente esa rapastruca. Sí, claro, Kevin. Lo importante es que ustedes se familiaricen con las preguntas para que cuando lleguen allá, nosotros no les vamos a dar las respuestas, pero les vamos a ayudar a familiarizarse con las preguntas y les estamos dando como un barrido general para que puedan sentirse seguros al contestar. Pero ¿cuál frecuencia cardíaca si no tienen corazón? Entre más difíciles, mucho mejor porque se van a probar más. Miremos otra pregunta. Miremos otra pregunta y terminamos. ¿Listo? Gracias, Natalia. Te agradezco mucho. Las venas son las que llegan al corazón y las arterias son las que salen del corazón. Fijo les va a salir una pregunta de ósmosis y una pregunta de genética mendeliana. Eso siempre sale. No sé, Danilo, si puede hacer realidad una operación de trasplantes de cabezas. Destiny, te agradezco también. Miremos una última pregunta. Entonces, aquí miramos esta. Una población de gallinas de tamaño del huevo y la resistencia a la cáscara están determinados por los siguientes genes. Huevos grandes, huevos pequeños, cáscara resistente y cáscara frágil. Entonces, si se quiere obtener una producción en la que todos los huevos sean grandes con cáscara resistente, es necesario cruzar gallinas con genotipos. ¿Cómo lo harían ustedes? Esta es tan fácil de responder como sabiendo la primera ley de Mendel, en donde dice que si yo tengo un homocigoto, y sobre todo si es dominante, pues todos los siguientes generaciones me va a salir igual. Es decir, que si yo cruzo huevos grandes con cáscara resistente homocigoto, toda la siguiente generación me va a salir igual. Entonces la respuesta es la A. Correcto, muy sencillo. ¿Sí ven que les ha servido las clases? ¿Sí ven que sí les han servido las clases? La figura se muestra la localización del gen que produce una proteína en humanos. Cuando este gen muta, produce una proteína diferente a la proteína normal. Lo que determina la proteína que produce el gen es la localización dentro del cromosoma, la secuencia de nucleótidos que posee, la configuración helicoidal del ADN, el cromosoma al que pertenece el gen. Envíame la pregunta al correo y te la respondo por correo, Gerardo. Sí, se podría hacer el cuadro de Punnett, se podrían hacer, pero si ven que haciendo el cuadro se pueden demorar un poquito más. Bueno, muchachos, por ahora creo que los dejo. Espero que les vaya muy bien.